Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Buenas noches. Eh, Esta es la última sesión que vamos a tener en el curso disciplinar de lecturas feministas para análisis de arte contemporáneo y vamos a terminar con una línea, no porque no haya más, sino porque se nos acabó el tiempo. Eh, y pues precisamente vamos a terminar con una parte de el feminismo anarquista. Eh, por lo tanto, vamos a perspectiva del anarquismo, que no es, digamos, una historia oficial del anarquismo, sino en donde se encuentran algunas de las voces feministas pues más importantes. Y pues voy a compartir eh, también en esta ocasión una breve presentación y eh, pues comenzaríamos con ello. Entonces ya estaríamos terminando nuestro curso. Y si alcanzamos, si tenemos oportunidad, la próxima, eh, el próximo intersemestral, y si ustedes se animan, podemos continuar con algunas otras posturas feministas para lecturas de arte. Sobre todo contemporáneo nos interesa porque es nuestra época, nuestro tiempo y pues precisamente estamos con esta necesidad de plantearnos una, eh, una conciencia muy importante de los discursos más en boga, pero con una comprensión profunda de los mismos para no quedarnos con todas estas cosas que se están dando pues por medios masivos y que desfiguran muchas veces las discusiones que al interior de los feminismos como posturas éticas, políticas, ontológicas, filosóficas y de todas las áreas de saber y de praxis, pues no alcanzan a decir cosas que se prestan tantísimo a la propaganda como es las redes sociales, ¿no? Y por supuesto a una superficialidad muy importante y muy latente que está ahí. Entonces, si les interesa, pues el próximo semestre estaríamos más bien planteándonos más feminismos decoloniales y por supuesto nos faltó, por ejemplo, la perspectiva marxista, que es también muy importante. Algunas de las perspectivas de los feminismos de la diferencia que son también interesantísimos y cuáles serían las líneas de toque y también de discusión con otras teorías contemporáneas como la teoría queer. Entonces, bueno, vamos a comenzar y este es el último video. En este caso, pues por supuesto vamos a hacer referencia a una de las figuras más importantes del feminismo y del pensamiento anarquista, que es Emma Goldman. Emma Goldman es una feminista que ustedes están viendo aquí en pantalla. Es una pensadora ante todo, más que ponerle un solo mote de comprensión. Es una pensadora anarquista que precisamente lo que hace es decantar el problema del anarquismo hacia la perspectiva de, eh, de la mujer al interior del discurso anarquista, ¿no? Ella nos dice aquí, por ejemplo, el anarquismo es la única filosofía que brinda a las personas la conciencia de sí mismas, la cual mantiene que Dios, el Estado y la sociedad no existen, que sus promesas son nulas y están vacías, en tanto solo pueden ser alcanzadas plenamente a través de la subordinación de las personas. Esto es tajante y sin concesiones. Entonces, como hemos visto en distintos momentos de estas teorías feministas, muchas de las vindicaciones que existen están en torno a ciertas
demandas que se tienen, por ejemplo, al reconocimiento civil, ¿no? Podemos encontrarlo mucho en los derechos civiles que persigue, por ejemplo, Angela Davis, o como las vindicaciones de los derechos de las mujeres durante los primeros momentos del feminismo, tanto ilustrado como de la segunda ola sufragista. Eh, y bueno, pues en este caso hay una crítica justamente a estas figuras del Estado que pues están representadas por Dios y los sumos sacerdotes, el Estado, los jueces, los gobernantes y todos los magistrados que están implícitos, y por supuesto a la denominación de la normalidad de la sociedad, ¿no? O sea, aquello que llamamos sociedad bajo ciertas reglas que están funcionando en términos conceptuales, como hemos visto, tanto en género, raza, clase, como entre muchas otras construcciones, como el ejercicio de la violencia, etcétera. Bueno, pues el anarquismo tiene una propia historia, una historia que va desde Proudhon, o incluso antes podríamos decir que algunos de los pensadores de la antigüedad eran anarquistas en cierto sentido, como pueden ser los cínicos o los estoicos o los cirenaicos de cierta forma. Y entonces, bueno, podríamos ver quiénes han estado al margen de la polis o del Estado como construcción moderna, pero podríamos decir que uno de los de a quienes se refiere siempre una historia propia del anarquismo, pues podría ser, por ejemplo, Proudhon, ¿no? Este personaje que escribe sobre la propiedad privada, justamente. Pero bueno, en nuestro caso vamos más bien a referirnos a Emma Goldman, porque pues no nos interesan las historias oficialistas. Y en este caso, bueno, Emma, ¿quién es? Emma la define el prólogo a uno de sus libros sobre qué es el anarquismo justamente. Emma es una miserable, ¿no? Es una niña miserable, ponen, que solo con 15 años escapa de un matrimonio forzoso cuando la habían casado, eh, para instalarse no definitivamente en Estados Unidos, aunque su línea familiar venía más bien de una familia rusa. Este acontecimiento de 1886 dio origen al 1 de Mayo y el incipiente crecimiento de lucha de clases en donde ella se encontraba con la llegada masiva de inmigrantes europeos después de la primera Comuna de París, que trajo consigo pues también los pensamientos y posicionamientos de conciencia de clase, y esto animó a una joven, muy joven, Emma Goldman, a unirse al movimiento anarquista. Su condición de obrera en ese momento y de mujer la llevan a convertirse en la activista incansable que va a ser por el resto de su vida. Ella está, es prisionera, es aprisionada en distintas épocas de su etapa de vida. El primer encierro lo dura 2 años, y en esos 2 años, bueno, aprende. Para ella la prisión es la mayor de las academias que hacen comprender justamente el objetivo anarco anarcofeminista en este caso. Y pues bueno, más tarde también, en 1901, fue también acusada junto con otras 9 personas de participar en una confabulación del asesinato del presidente McKinley por tercera vez hasta 1916 por difundir un manifiesto en favor a la anticoncepción, y otros 2 años
de cárcel le esperaban en 1917 por conspirar contra la ley que obligaba a realizar servicio militar. O sea, todas estas acciones que ella hace, tanto por los derechos reproductivos de las mujeres como en contra de la milicia, como todas estas confabulaciones en las que estaba implícita, pues también hace que Emma Goldman llegue a ser la mujer más peligrosa en ese momento, es el mote que le dan también, porque se organiza constantemente entrar y salir de la prisión. No era un impedimento para su organización en el movimiento anarquista. Su frecuente paso pues por la cárcel se convirtió en lo que ella denominaría la academia. Ya sabía que cuando iba a ir a las manifestaciones tenía que llevar libros, por ejemplo, o que para poder continuar con su formación. Y también ahí forjó pues su pensamiento y lo cultivó como un objetivo de emancipación humana. Y bueno, pues este es el texto al que estamos haciendo referencia, en segundo lugar, que es el anarquismo, lo que realmente significa, y para ella, pues es claro que las personas que están en contra del anarquismo tienen ciertos prejuicios y objeciones, y el primero tiene que ver que el anarquismo es impracticable, porque se necesita de un estado de organización en el que para estas personas, digamos, que están haciendo las objeciones hacia eh, el anarquismo no es más que una utopía, ¿no? Para estas personas que mantienen la objeción. Y en segundo lugar, como objeción, es que el anarquismo, el prejuicio que llevan muchas de estas personas, pues es que el anarquismo conlleva violencia, destrucción y también por ello mismo se debe de tener un cuidado porque es peligroso, ¿no? Y es vil. La persona, pues, para ella es claro, pues, que las personas inteligentes y formadas no van a tener estos prejuicios, ya que no existe esto, sino como habladurías o como falsas interpretaciones del anarquismo, porque precisamente son otras cosas, ¿no? Es otra cosa. Es una organización que se da con una ética libertaria para Emma Goldman y en donde precisamente los conceptos que establece el Estado como el matrimonio o las restricciones al divorcio o las condiciones de acumulación de propiedad privada, el uso de la tierra y un sinfín de cuestiones son precisamente las peligrosas, ¿no? Y bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos que podríamos aludir como arte anarquista. Por supuesto, el primero en el que pienso pues es en la práctica de Minerva Cuevas, como podemos observar aquí con una de sus piezas que es Pure Murder, del Monte, que son estos dos cráneos encontrados como en una especie de logotipo de Del Monte que mantiene toda su colorimetría y que además ella justamente lo que hace es investigar bajo qué es lo que se encuentra debajo de esta marca del monte, ¿no? Y empieza a investigar toda la historia y cómo Del Monte tiene que ver eh, con la intervención de la CIA en Centroamérica y cómo es que la instauración de estas corporativas de explotación de la tierra implicaban, por supuesto, conflictos sociales, desplazamiento de territorios, desapariciones forzadas, colocar dictaduras, por supuesto, militarización y un sinfín de cuestiones que están detrás del análisis que ella promueve pues, dentro de todas estas piezas, ¿no? Que es precisamente lo peligroso, ¿no? Y que están auspiciadas por una relación económica, empresarial, con una corrupción gubernamental y que hacen un triángulo con los conflictos sociales
por defensa de los territorios. Y por supuesto, una forma de anarquismo que siempre ha tenido Minerva Cuevas, pues es este ejercicio gráfico de los códigos de barra, de las monedas, de la apertura de las puertas, de la entrega de credenciales para que no les cobren a las personas que solicitan esto, y una serie de prácticas pues que tienen que ver directamente con las prácticas anarquistas. Dice Emma Goldman que, por lo tanto, el anarquismo representa para el no letrado lo que el proverbial hombre malo para un niño, ¿no? Pero es justamente, no se cansa de decir que es porque sí letrado, parece un monstruo negro empeñado en engullirse todo porque está la bandera negra del anarquismo. En pocas palabras, pues la destrucción y la violencia. El anarquismo anima a la persona a pensar, a investigar, analizar cada proposición, pero para no abrumar al lector medio, dice Emma Goldman, comenzaré con una definición y posteriormente la desarrollaré. Así que su primera definición es: el anarquismo es una filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad, sin restricciones de leyes artificiales. La teoría es que todas las formas de gobierno descansan en la violencia y por tanto son erróneos y peligrosos e igualmente innecesarios. La propiedad, pues, propiedad privada, que es una de las cuestiones discutidas por el anarquismo, desde Proudhon, es un robo, decía precisamente este anarquista francés, sí, pero es sin riesgo y peligro para el ladrón. Monopolizando los esfuerzos acumulados del hombre, la propiedad le ha robado su patrimonio, convirtiéndolo en un indigente y un paria. La propiedad no tiene incluso ni la tan gastada excusa de que la persona no puede crear lo suficiente como para satisfacer sus necesidades. Entonces, el corazón de muchos de los peligros en los que vivimos, no solamente desde que está escribiendo esto Proudhon o cuando lo escribe Emma Goldman, sino en la contemporaneidad, es el asunto de la propiedad privada. Dice ella, ya que está situada en Norteamérica, dice: pobre Norteamérica, ¿de qué vale todas sus riquezas si los individuos que componen la nación son miserablemente pobres, si viven en la vileza, en la sociedad, en el crimen, sin esperanzas ni alegrías, deambulando los sin techo, un mugriento ejército de víctimas humanas, ¿no? Y de explotación que también implica todo este ejercicio de la propiedad privada, siendo pues el ideal del anarquismo, que es una organización libertaria. Organización económica debe consistir en una asociación voluntaria de producción y distribución, gradualmente desarrolladas dentro de un comunismo libertario, el mejor medio de producir en el menor gasto de energía humana. No es un comunismo bajo la línea marxista, se distingue completamente de ella. El anarquismo más bien reconoce el derecho del individuo, grupo de individuos, a fijar en cualquier momento otras formas de trabajo en armonía con sus gustos y deseos. Sin embargo, también encontramos no solamente esta propuesta que Emma Goldman va a introducir en términos de propiedad privada, en términos de matrimonio, en términos de derechos sexuales y reproductivos, en términos de la ocupación de los territorios de manera comunitaria, ¿no? Más que como propiedad privada, y cómo evitar justamente esta política económica que, si ustedes recuerdan, pues por supuesto, una de las formas en las que se trasciende el capital, pues es precisamente con la ética hobbesiana, en donde la soberanía del capital es absoluta, ¿no? Es decir, si una persona eh, que va acumulando capital eh, acumula y acumula, incluso al no poder gastar toda la acumulación de territorio, riqueza, explotación de cuerpos y todo lo que implica ese ejercicio de acumulación soberana del capital, en realidad no le pertenecen al individuo, sino que se pertenece a sí mismo el capital, porque aunque viviera 50 vidas, sería incapaz de gastar el capital acumulado en ello, ¿no? Y además porque esa
acumulación de capital también implica que se despoje de tierra y de derechos básicos a miles y miles de personas, ¿no? Entonces, por eso hay una crítica precisamente a esta acumulación soberana del capital en donde no importa el individuo, sino que va generándose más allá de lo que podríamos pensar en otra, en otras circunstancias. Bueno, em, aquí hay dos textos que a mí me gustan mucho porque pues el anarquismo no lo dejan solamente en Proudhon o en los padres originarios del anarquismo o incluso en figuras que son más bien anglosajonas como Emma Goldman, sino que lo bajan, hay estos dos textos que son muy buenos, que se llaman uno Apuntes para una ética libertaria de Guadalupe Rivera y el otro que también es de la misma autora, que es anarquista y que es Despensar el anarquismo desde el tercer mundo. Ella nos dice que el anarquismo pues es una respuesta histórica a un proceso determinado y es una de las muchas respuestas de Occidente al capitalismo que nació en su corazón. Una respuesta más radical, si se le quiere ver así, pero no la única, y que en términos esenciales no sería tan diferente del marxismo, como muchos piensan, para Guadalupe Rivera. Al igual que el discurso patrio de un Estado-nación, esto es la crítica así fundamental que ella hace, habría igual que el Estado-Nación ha sido construido por próceres, por personajes masculinos ilustrados, también el anarquismo tiene esa historia ilustrada hecha por varones, una perspectiva, un discurso fundacional que tiene una perspectiva institucional o instituyente del horizonte libertario, como se le señala en el programa del taller precisamente anarquista. Un origen, por ejemplo, un origen que colocan en el discurso como en Egipto, del que partió el gran patriarca para liberar a los oprimidos, y desde el que habría de pasar la estafeta a otros grandes patriarcas y profetas que le siguieron, como figuras religiosas, por supuesto, en donde también, bueno, podemos encontrar a Jesucristo como una figura anarquista, si queremos verla desde esta perspectiva instituyente de un horizonte libertario, pero ella hace apuntar que no necesariamente tiene que ver justamente una gran diferencia en la construcción del discurso anarquista de la construcción de, por ejemplo, del canon que hemos hablado del arte, ¿no? Porque está originada en estas figuras masculinas de genealogías ilustradas o religiosas o vinculadas con el Estado, ¿no? Entonces dice, de la misma manera que el marxismo o cualquier nacionalismo, al anarquismo, a los anarquistas les gusta plasmar los perfiles de sus padres fundadores en genealogías ilustradas. No es difícil encontrar ilustraciones, por ejemplo, de Proudhon, Bakunin o Kropotkine, a quienes si los leemos, podemos ver que también sus perspectivas respecto de la mujer son de una subordinación tremenda, ¿no? Ya sea desde el marxismo, recuerden ustedes la Sagrada Familia, o en el propio Proudhon, el ejercicio de la mujer para el libertario anarquista dentro de sus propios textos, pues no es, no es una ética libertaria para las vidas de las mujeres. Y de la misma manera, pues es igual una perspectiva nacional que se va agregando o quitando patriarcas según las líneas que vayan correspondiendo. Así que ella nos dice que el 100% de los autores propuestos a leer en el programa del anarquismo, cuando vamos a los programas de lecturas anarquistas, son hombres blancos, son hombres blancos y occidentales, que parten de la sagrada perspectiva instituyente del horizonte libertario, como Proudhon, como Kropotkin, Bakunin
es la muestra más contundente de mis argumentaciones, de mis preocupaciones. Solo en sus ramas más bajas, en las accesorias, y producto de una dificultad de sanar las limitaciones del desgastado anarquismo, es que se empiezan a explorar nuevas vías, repito, puramente complementarias a fines como se les menciona y no nodales, como el zapatismo o el feminismo, ¿no? O sea, como si fueran periféricas. Por supuesto que aquí va a haber una crítica de Guadalupe Rivera para decir que el zapatismo no necesita denominarse anarquista precisamente porque no está en esa línea fundacional, digamos, eh, de la genealogía del varón, ¿no? Incluso la ley con la que comienza la ley de las mujeres zapatistas, pues es más bien una respuesta precisamente a la serie de violencias a las que estaban viviendo y posteriormente es el año justamente al que siempre se hace referencia, que es el año del 94, pero definitivamente la ley de las mujeres en una perspectiva comunitaria es antes. Es hasta el momento en lo que políticamente correcto requiere la inclusión de los indígenas y de las mujeres que se les integre en el programa y no al revés, cuando en el zapatismo funciona de hecho al contrario. No muy diferente pues de las formas nacionales en las cuales los gobiernos dan cuenta de lo políticamente incorrecto, que es dejar fuera las cuestiones indígenas y de género a sus programas porque les crea una sección especial para abordarlos. Aquí pues precisamente porque pues, parecería que en la lucha general de la liberación hay una lucha particular que no es tan importante, que tiene que ver precisamente con los pueblos y con las mujeres, ¿no? En un sentido que no sea otra vez hombre, blanco, occidental, etcétera. Una segunda crítica que hace o signo de alerta a los discursos anarquistas para despensar el anarquismo por parte de Guadalupe Rivera, pero sin dejar justamente de apostar por una ética libertaria, es que no hay una incorporación del feminismo, ¿no? Sino que hay una manifestación clásica de esto y se refiere en líneas arriba. Una organización anarquista se da cuenta de lo políticamente incorrecto que es no incluir al feminismo en su evento y le hace un apartado especial, ¿no? Un apartado especial para las mujeres, por ejemplo. El resultado es un programa en el que el contenido verdaderamente importante es planteado por los hombres, hombres blancos, ya sea por la inexistencia de mujeres en los debates fundamentales o porque han sido minimizadas. Y esto otra vez tiene que ver con la cuestión de la agora pública o de cómo hacer uso de la voz en un entorno completamente justamente político, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la retórica, con lo político, con estar en el ágora, con estar en las decisiones que se toman de manera comunitaria y que, bueno, pues en este caso, ella apunta hacia una ética libertaria, pero desde el tercer mundo, ¿no? Que es una escucha anarquista desde otras perspectivas. Y nada más, bueno, para finalizar este breve video, les voy a dejar estas lecturas, la de Guadalupe Rivera, que sí la tengo en PDF, que es la de Escucha Anarquista o Despensando el Anarquismo desde una perspectiva del tercer mundo. La que no pude encontrar en PDF fue la Apuntes para una ética libertaria, pero seguramente que alguien nos hará el favor de encontrarla. Que son estas, solamente eh, la tengo en físico, pero es importante ver, por ejemplo, cómo los movimientos activistas, sobre todo en los espacios públicos, en arte contemporáneo y en Latinoamérica, tienen que ver precisamente con la escucha anarquista. Si ustedes recuerdan, en las últimas manifestaciones de los 2 últimos años en México, una eh, de los signos más importantes dentro de las manifestaciones ha sido el de colocar la bandera negra anarca feminista
anarca completa, en el asta bandera del Estado. Esto es un poderosísimo en términos de tomar un espacio público en donde se establece una bandera de un Estado-nación, y justamente en ese momento hay una especie de estado de excepción, pero que no es un estado de excepción por guerra, como son los estados de excepción en las constituciones nacionales, sino que es un estado de excepción al bajar la bandera nacional por una bandera anarcofeminista y que tiene que ver precisamente con ese paréntesis en donde el Estado no nos protege, ¿no? Y bueno, pues mucha de la gráfica que encontramos justamente en estas manifestaciones tiene que ver pues con muchos de los discursos anarquistas, con los colores, por ejemplo, ¿no? Con el negro, con el rojo, con estas mezclas, con el signo anarco, con la toma de los espacios, precisamente, y pues que es repensar el asunto de, del Estado-Nación y cómo ejerce la violencia y cómo precisamente hay otras formas de organización que no están vinculadas con procesos reformistas, ¿no? O con procesos eh, que tienen que ver con precisamente reproducir los sistemas que ya de por sí son sistemas de subordinación, que precisamente son el Estado o la Iglesia, etcétera. Esta es otra línea, es muy interesante y pues bueno, la actividad consistirá precisamente en que ustedes escojan ya sea una película una película en el ámbito cinematográfico, una obra de teatro, una pieza de arte contemporáneo, eh, poesía anarquista, editoriales, hacktivismo, etcétera, que nos pueda llevar a pensar el arte contemporáneo desde un paradigma que no sea el de la propiedad privada. Entonces, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión y pues esperemos que se quieran inscribir en el siguiente curso porque pues no alcanzamos a ver toda la eh, variedad, profundidad y opciones que hay para pensar los discursos feministas. No fueron pocos, pero son importantísimos también los que estuvimos revisando y son un buen primer ejercicio para acercarnos a lecturas feministas que nos permitan hacer análisis de arte o de cultura o de políticas culturales o de una serie de cuestiones de discurso, de narrativas, etcétera. Pues muchas gracias y seguimos después viéndonos.